mirando este título que he puesto, Caminando confiados hacia la vida eterna. Ese es el título de la exposición de hoy, de este primer servicio del año. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Ahí estamos en Salmos 32, capítulo 32, verso del 8 adelante. Dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que pueda ayudarnos, oh Dios, a inteligir la revelación que tú has dejado, para que nos pueda guiar y mantener en esa senda, Señor, que tú has trazado y que estás esperándonos para el día, Señor, que pasemos de este mundo, podamos estar y decir presente en ese lugar que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que hoy en esta tarde sea tu Espíritu Santo dando, Señor, esa convicción a cada uno para poder mantenerse firme en el camino que tú has trazado, confiados que tú eres el que tienes el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, caminando confiados hacia la vida eterna. Cuando nosotros quizás miramos este título, puede venir a nuestra mente algunas preguntas que podemos hacernos en cuanto a si nosotros podemos caminar confiado, y podemos hacernos esta pregunta: ¿podemos caminar confiados hacia la vida eterna? ¿Qué debo hacer o qué debe hacer cada uno para mantenerse en la dirección correcta? Otra, ¿quién nos asegura que llegaremos al destino eterno que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Las respuestas de estas preguntas las vamos a ir contestando a medida vayamos desarrollando la exposición, pero sin duda sí tenemos respuesta en cuanto a nosotros poder caminar confiados hacia la vida eterna. Primero, la primera pregunta: ¿podemos caminar confiados hacia la vida eterna? Sí. Sí podemos. Aunque quizás, hermanos, algunos piensan que nadie sabe hasta que lleguemos a la eternidad. Y existe ese argumento. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos da a conocer una verdad que sí nosotros podemos estar seguros siempre y cuando comprendamos y aceptemos esta verdad. Que obedecer debe ser una reacción natural en los creyentes al trabajo que hace el Espíritu Santo para guiarnos en el camino que nos conduce a la vida eterna. Si esa fuera la realidad nuestra, que reaccionáramos en obediencia cada vez que el Espíritu Santo nos enseña o nos dice por dónde caminar, entonces la respuesta siempre va a ser sí, y esa verdad está ahí. El problema es que nosotros no tenemos esa reacción natural por la naturaleza en que nosotros vivimos,
necesitamos entender y comprender de que hay un camino trazado y que hay alguien, un guía, que nos muestra ese camino. Es importante de que nosotros tengamos claro que Dios ha dejado todo preparado para que no nos haga falta nada, para que nosotros podamos llegar a la eternidad. Y el Espíritu, hermano, es el que Él ha dejado. Por eso es muy importante que nosotros busquemos y obedezcamos la voz del Espíritu Santo. El trabajo nuestro es saber cuándo el Espíritu Santo nos habla y cómo nos habla. Y si estamos dispuestos a obedecerle después que conocemos esa verdad. Porque muchos conocemos la verdad, muchos saben Biblia, pero no todos estamos dispuestos a obedecerla. Pero la obediencia es lo que hace la diferencia. Por eso cuando el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos pueden proclamar la palabra. Pueden decir, oh, ese versículo me lo sé. Ese versículo, oh, sí, yo sé que dice la Biblia. Por eso es que dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la obediencia es lo que hace la diferencia en el caminar del Hijo de Dios, y por eso puede haber una confianza. Si tú sabes que estás siendo guiado y estás escuchando de la voz del Espíritu Santo, tú vas en el destino o en el camino correcto que nos lleva a la eternidad. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder mantenernos en la dirección correcta de eso que el Espíritu Santo nos hace saber? Y aquí es donde batallamos, o ese es el trabajo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Por eso nos reunimos, por eso tenemos que estar asistiendo a una iglesia para poder hacer aquello que nos corresponde a nosotros, que eso no lo va a hacer el Señor, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Primero, lo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros, si somos sinceros, necesitamos reconocer que no estamos capacitados para caminar solo en ese camino. Esa es la primera parte. Por eso a veces es necesario que el Espíritu nos ayude a nosotros, porque no vamos a poderlo. Hay muchos que han procurado caminar solos, y hay algunos que todavía están, aun cuando sabemos que tenemos la palabra de Dios que nos indica otra cosa. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan cuando él dice, fuera de mí nada podéis hacer. Hablando de la vid verdadera. Dice que separados de él nada podemos hacer. Y entonces, y en esa dirección hacia el cielo, si usted le pregunta a cualquiera, hermano, sea que profese algo, alguna religión o algo de cristianismo, y usted le pregunta, ¿quieres ir al cielo? ¿Qué cree que es la respuesta que le va a dar? Que sí. Yo pienso que todos los que estamos aquí quieren ir al cielo. Y si hay alguno que no, me avisa, porque me preocupa. Si está aquí y no quiere ir al cielo, pues. Pero todos queremos ir. Pero lo primero que tenemos que entender y llegar a esa sinceridad interna es que no puedes caminar solo ese camino. Muchos lo han intentado. Y ahí es donde se han creado todas las diferentes religiones. Es el hombre queriendo buscar a Dios. Pero para llegar al cielo, el hombre no lo puede lograr. Por eso Jesucristo tuvo que venir. Y Él no vino a establecer religiones, Él vino a establecer relación. Relacionarse con nosotros, ¿para qué? Para hacernos entender que nosotros necesitamos, hermano, un guía.
para poder caminar o para que nos enseñe primeramente cuál es el camino. El proverbio escribe y dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, que no podemos caminar solos, primero tenemos que saber cuál es ese camino. Es uno solo. Y el mismo Jesús, después de hacer una promesa, que lo vamos a ver más adelante, de que Él había ido a preparar un lugar. Si usted lee el capítulo 14 de Juan, dice que ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, estemos todos nosotros. Capítulo 14, en los primeros versículos. Pero llegando al 6, en el versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ese versículo nos enseña que solamente a través de Él. Si la persona anda buscando o queriendo ir al cielo y no ha conocido cuál es el camino, no va a llegar, hermano. A lo mejor tiene buenas intenciones, a lo mejor desea llegar a la eternidad, pero si no entiende que Jesús es el camino para poder llegar allá, no va a llegar, porque todavía no ha entendido que no puede ir solo. Y hay personas que se creen que lo pueden lograr. Yo he oído personas, aún cristianas, que dicen, no, hermano, yo en la casa busco de Dios, en la casa me alimento y ahí a mi manera o a su manera, porque piensa que puede caminar solo, pero no va a llegar. Entonces esa es la sinceridad que debe llegar todo ser humano y sobre todo el cristiano, aquel que ya ha conocido el camino. Pero es el mismo Espíritu el que nos enseña. Si usted ve en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la palabra revelada, todo nos indica Jesús. Jesús, Él es el camino. Hechos capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Subrayelo si usted gusta, pero hay veces que la persona lee eso y todavía anda buscando otra fuente, otro camino. Y va a oír diferentes argumentos que quieren como escudarse para decir, oh no, mira, por ejemplo, cuando alguien le dice, oh quiero la intercesión de un santo porque ellos están más cerca de Dios, quiero la intercesión de María porque ella los reconoce como hijo, ella sabe lo que un hijo quiere y ella va a interceder por nosotros. Mire, María tuvo un papel muy importante, por eso Dios la llamó bendita entre todas las mujeres. Una mujer bendecida, pero ella hizo su trabajo, hermano. Pero no es el camino. No es el camino. La palabra del Señor me enseña y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y entiéndase, cuando dice hombre se está refiriendo a toda la raza humana, hombres, mujeres, niños y todo. Cuando encontramos la palabra hombre se está refiriendo a todo, en el cual podamos ser salvos. Entonces, nuestra manera de racionar, nuestros pensamientos deben llegar a una conclusión, hermano, que no estamos nosotros capacitados con nuestra fuerza, ni con nuestro conocimiento limitado, ni con ese razonamiento humano para poder llegar a Dios, sino por medio del guía que Él ha dejado. Y ese guía primero nos muestra el camino, y ese camino es Jesús. Por eso predicamos a Jesús. Por eso es que hablamos acerca de Él, porque Él es el único que puede llevarnos a la vida eterna. Él fue el que vino y se dio a sí mismo para mostrarnos ese camino. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, verso
5 del capítulo 2 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la teología se enseña que para poder tener una doctrina necesitamos tener por lo menos 3 versículos que nos refuercen la verdad que declaramos. Y en cuanto al camino, yo solo le voy a mencionar estos 3, pero hay más que nos apuntan siempre que Jesucristo es el camino. Él es el camino, no hay otro, hermano. Y podemos pasar buscando argumentos, tratando de convencernos de que sí podemos llegar a Dios de otra manera, pero solamente a través de Jesucristo. Por eso es que siempre llevamos a la persona a que tenga un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, porque Él es el camino. Aunque Jesucristo es el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, que se hizo como uno de nosotros. Entonces, ese guía es el Espíritu Santo. Y Él no solo nos hace comprender quién es el camino, sino que también nos enseña la senda por donde nosotros debemos caminar. Es decir, primero tienes que conocer a Cristo y luego Él te enseña para ir caminando. Y el mismo Jesús, después que Él estaba ya por partir, Él les da instrucciones a sus primeros discípulos porque ellos estaban tristes. Habían caminado 3 años y medio con Él y ellos se entristecieron cuando Él les dijo que tenían que partir. Pero Él les hace una declaración que ellos lo pudieron experimentar o recibir hasta después de Pentecostés, cuando ya el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero Él, en el capítulo 16 de Juan, Él les dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Al principio los apóstoles no entendían eso, porque estaban cerca de Jesús. Pero cuando ya ellos vieron y recibieron el poder del Espíritu Santo, entendieron la realidad. Y el poder que da ese guía para que puedas permanecer en ese camino que ha sido trazado. Es el Espíritu Santo el que se encarga de podernos decir cómo poder estar confiado, que donde andemos nosotros, donde la palabra nos indica, es allí donde nosotros debemos permanecer. Porque hay a veces, miren, nosotros en nuestro caminar como creyentes, muchas veces nos enfrentamos a trayectos oscuros en nuestro razonamiento. Entiéndame esto. No que el camino esté oscuro. El camino hacia la eternidad está tan claro y despejado, pero que el Espíritu sabe. Y Él nos quiere conducir. Pero a veces nosotros en nuestro caminar, a veces miramos senda oscura o que no alcanzamos a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Mas el Espíritu nos conforta, nos fortalece para que podamos permanecer en ese camino. ¿Cuántos de los que están acá tienen tiempo de ser convertidos? ¿Alguna vez has sentido duda? Gracias por acompañarme. Porque llegan momentos que la duda y el temor nos hace pensar
que estamos estancados o que no vamos a pasar de ahí porque no alcanzamos a ver más allá de lo que está sucediendo en nuestro caminar. Cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, cuando nuestros recursos se han agotado, cuando la impotencia llega y no sabes qué hacer, el Espíritu sabe cómo cruzar. Por eso es cuando el salmista decía: aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Mire, tener la confianza que el guía sabe cómo llevarte y te va a pasar aún en la oscuridad. Tú puedes ir con los ojos cerrados, pero si vas tomado del guía, te va a llevar al lugar seguro, porque Él conoce el destino eterno, hermano. ¿Cuántos de ustedes han seguido a alguien que sabe a dónde va y usted va detrás de él? Aún cuando va en un lugar que usted no conoce. ¿Y qué hace usted, hermano? Y que se le atraviese un carro, ¿qué hace usted? Usted busca cómo evadir el carro que se le puso para poder llegar a ponerse detrás. Mire, si nosotros hacemos eso para llegar a un destino acá, que a lo mejor vamos a llegar al lugar, pero nomás hasta allí. ¿Cuánto hacemos, hermano, para poder, que esa es la lucha diaria de llegar a la vida eterna? Cuando viene el primer obstáculo: oh, hermano, ya no voy a la iglesia. Oh, es que el hermano, es que no es el hermano, es el Espíritu Santo el que te está guiando, el que necesita ver a dónde está, qué es lo que te va a decir, qué es lo que te va a guiar para que tú puedas estar confiado que estás en el camino. Cuando sientas que has perdido la conexión con el Espíritu Santo, quita toda barrera que te estorba, sentir esa seguridad que estás viendo la dirección que el Espíritu te está dando para poder caminar confiado, que el día que Él te llame a su presencia, tú vas a decir: presente, Señor, porque llegaste a la vida eterna. Pero tengo que preocuparme yo de seguirlo. Él siempre va a estar ahí ayudándome. Hay promesa de Dios que dice que no nos dejará solo, que Él estará con nosotros todos los días. Cuando haya un momento que te sientes desamparado, solo, acuérdate que Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Y cuando entiendes que no lo miras, pregúntale y dile: ¿dónde estás, Señor? Y el Espíritu Santo va a venir inmediatamente y te va a hacer saber en el lugar donde estás. Por muy oscuro que está, Él te levantará, te rescatará, te tenderá la mano y te dará sentir: aquí estoy. Mire qué bien se siente cuando siente la fortaleza del Espíritu Santo en momentos oscuros, porque Él te hace ver más allá de esa oscuridad. Él te dice: mira, allá hay un claro, vamos a salir de esta. Yo no sé cuántos ha pasado por tribulaciones, adversidades, cuando hemos sentido que nuestra impotencia llega de tal manera que dice: aquí no la voy a hacer, voy a fallar. Pero de repente viene la fuerza sobrenatural, lo que el Espíritu Santo da, y te levanta y te hace ver que Dios está contigo allí, y puedes ver la promesa de Dios en tu vida. Y entonces puedo decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando espero en Él, siempre ese guía está ahí a tiempo, hermano. Por eso es necesario que nosotros debamos entender y confiar que tenemos un guía confiable, hermano. Tú puedes confiar en Él plenamente, que Él te llevará al lugar. El Espíritu Santo lo conoce todo, hermano. Aún aquellos que, como les he dicho, aquello que parece oscuro, porque de repente Él viene y te recuerda y te hace saber que para Dios no hay nada imposible. Quizás la barrera para poder seguir caminando bajo la voluntad de Dios es tan alta que tú, en tu concepto humano, piensas: esta no la puedo brincar, esta es demasiado. El apóstol Pablo decía: cuando somos débiles, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles,
reconocemos que no puedo caminar solo, sino que debo aferrarme al guía, al que me dice y me impulsa. Cuando tú intentas brincar, Él te levanta y caes al otro lado, glorificando al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, porque Él tiene el poder, hermano, para podernos sacar de cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Desde que los profetas comenzaron a escribir acerca de Jesús y de este advenimiento que venía para la humanidad, para poderla rescatar, ellos ya daban declaraciones acerca de este guía. El profeta Isaías, hermanos, 650 antes de que naciera Jesucristo, él habla acerca de el Espíritu Santo que había de venir. En el capítulo 41, verso 16, él dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por la senda que no habían conocido. Delante de ellas cambiaré las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El profeta estaba haciendo una declaración de algo que iba a venir como resultado de que Jesucristo venía a la tierra. Y el Espíritu quedó para guiarnos a nosotros a toda verdad. Por eso podemos estar confiados que cuando no alcanzo a ver más allá de lo que tengo enfrente, puedo saber que puedo reposar y estar tranquilo que Él me va a llevar. Por eso el escritor de Proverbios, cuando él escribe en el capítulo 3, versos 5 y 6, él dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es muy importante, aquí no es un poquito. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabe por qué dice de todo tu corazón? Porque si guardamos un poquito, dicen, a Dios le voy a confiar esta parte, pero esto, piensa en su familia, en todo lo que hacemos, en decisiones que hacemos en nuestro diario vivir. Quizás ciertas cosas se las dejamos a Dios, pero lo demás decimos: no, esto me encargo yo. Pero Él dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira qué confianza nos dan, porque cuando le hemos fallado, quizás hemos nosotros tomado las acciones por nuestra cuenta y hemos dicho: Señor, aquí esto me lo arreglo yo. Ahora, cuando ya estamos en problemas, le decimos: Señor, Señor, ayuda. Pero Él está allí, hermano, para poder enderezar tu vereda, tu caminar. Y te vuelve a decir: ahora, debemos entender que debe haber obediencia. Cuando Él quiere enderezar tu vereda, debes escuchar su voz y estar dispuesto a obedecerle. Dijimos al principio que obediencia hace la diferencia. No el conocimiento, sino la obediencia. Pero en Él podemos nosotros estar con esa confianza. Saber que todo lo que el Espíritu nos lleva y nos dice en la palabra que hacer, aunque nosotros lo veamos imposible, ese es el camino por el cual debemos transitar. Muchos en este tiempo andan perdidos. Y yo sé que algunos me dicen: no, hermano, yo tengo GPS. Estoy hablando hacia el camino que lleva hacia Dios.
Y aún estando en un lugar donde el Espíritu habla y les indica el camino. ¿Cuántos de ustedes han puesto el GPS para buscar una dirección cuando van solos? O quizás la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya cuando se sienten seguros lo apagan mejor? O si les da otra calle que ustedes no conocen, dicen, yo aquí ya conozco. Y se va por la otra. Entonces, ¿para qué puso el GPS? Si ya sabía. Hay personas que están en la iglesia, pero ya tienen su camino trazado. El Espíritu habla y habla y habla, pero no confían en Él. Escucha, hermano. A veces nosotros le reclamamos a Dios por qué esto y por qué lo otro, pero el Espíritu ha estado hablando una y otra vez la misma cosa. Y cuando dice, hermano, ¿por qué es que me sucede esto? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? Porque no has hecho caso a la voz del Espíritu Santo. Porque tu manera de conceptuar las cosas y de la dirección que Dios quiere dar y enseñarte por dónde debes trazar, no la quieres obedecer. Y esa es la batalla que pasa mucha gente cristiana que por último optan por mejor retirarse de las congregaciones, echándole la culpa a los hermanos, al pastor, al líder o a algún otro hermano que dice, es que el hermano me cae mal, no me habla, es que el hermano aquí, que el hermano allá. ¿Y cuál es el problema que tiene? Es que no quiere escuchar la voz del Espíritu. Porque el mismo Espíritu que te habla a ti es el que me habla a mí. Y el propósito del Espíritu es mantenernos en unidad. Así que cuando todos escuchamos la voz del Espíritu Santo, no va a haber ninguna contienda en cuanto a la dirección de poder caminar hacia la vida eterna. Porque Él no tiene dos caminos, hermano. Él tiene solamente uno. Y nos conduce a esa misma senda. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Pero cuando hay un pensamiento nuestro, humano, y queremos reemplazarlo por aquello que el Espíritu Santo está conduciendo, es allí donde miramos los conflictos. Es allí donde miramos la situación difícil y decimos, no creo que eso sea. Pero es que el Espíritu siempre nos va a guiar a toda verdad. Siempre. Por eso es que debemos confiar en Él. Yo siempre les he enseñado, aquí, hermano, la mejor manera de sentirse seguro y confiado es que tú tengas la dirección del Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta cuando alguien está saliéndose del camino. Si se salió, tú sigue al Espíritu Santo, hermano. Y trata de decirle al hermano, por allí no es, para que pueda volver a la senda trazada por el Espíritu. Pero nosotros podemos tener esa confianza de que Él siempre nos va a guiar. Así que no hay razón por la cual un cristiano pueda tener duda en cuanto al camino que está caminando como hijo de Dios. Porque si hay relación y comunión con el Espíritu Santo, siempre va a darse cuenta que va por el buen camino. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no siente ese testimonio, hermano, es porque anda en otro camino. Y busque al guía, pásele al carro que va enfrente de su vida. Y si alguien le está estorbando allí para que usted pueda ver al Espíritu Santo, dígale, apártese, hermanito, yo quiero ver al Espíritu Santo. Porque hay personas que de repente vienen y te quieren decir cómo vivir la vida fuera de, pretenden que
que conocen la palabra de Dios, pero realmente no te están llevando. Aquel que te dice, mira al guía, ese es tu ayuda. Es el que te está diciendo, que te está apuntando al guía, porque solo hay uno, el Espíritu Santo. Y todos deberíamos de apuntar ahí. Y lo hablo en una forma yo metafórica, no que el Espíritu Santo, a Él no le estorba a nadie, hermano. Tú lo puedes ver, no importa cuánto estemos acá, tú siempre vas a ver la luz del Espíritu Santo que alumbra tu camino. La palabra es esa lámpara. Dice, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a Él, a ella. Es el que siempre nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, nos capacita para poder llegar allí. Entonces nosotros llegaremos a nuestro destino si nosotros podemos confiar en el Espíritu Santo. O sea, debe haber esa confianza. Lo importante es que nosotros entendamos que vamos en ese camino que el Espíritu nos está guiando. Por lo demás, no se preocupe, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él va a quererte sacar del camino, él va a quererse poner enfrente, pero siempre tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida y él te va a llegar a un puerto seguro, te va a llevar al destino que él ha ido a preparar. La última es cómo nosotros podemos estar seguros, o quién nos asegura, hermano, de que llegaremos a la eternidad. Pues el mismo Jesús, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ese nos da la garantía. Usted sabe que cuando habla en el capítulo 1 de Efesios, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia adquirida. Está diciendo que el Espíritu Santo como guía es la garantía de que te va a llegar a que tú puedas adquirir esa herencia, la vida eterna. Entonces tenemos que seguirlo a Él. Pero Él, Jesús, Dios hecho carne, como lo hablábamos en Navidad, Él es el que nos garantiza. Porque antes de Él dar esta declaración de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, Él hace una promesa. Al principio del capítulo 14 de Juan, si usted lee ahí el verso 1 y 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Promesa de Dios. Y aquellos que estamos con esta esperanza, hermano, de esa promesa, gloria a Dios, porque esa promesa nos hace ir siguiendo al guía. Pero si usted no tiene esa esperanza de la vida eterna, se le va a hacer difícil. ¿Alguno ha ido a algún lugar que no quería ir? Y lo llevan rogado. Así, hermano, es lo mismo. Si tú no tienes la esperanza de la vida eterna, se te va a hacer difícil seguir al Espíritu Santo. Y cualquier obstáculo que haya, aquí me bajo. Pero cuando entendemos que somos efímeros, que nosotros vamos a pasar, y eso no es que lo dudemos, hermano. Lo más seguro que tenemos cada uno de nosotros es ese paso, la muerte. Más seguro que el día de mañana. Que un día no vamos a estar aquí y vamos a estar a la eternidad. Y que tenemos que saber dónde queremos pasar. Entonces debemos procurar estar en el camino para poder llegar allá. Pero hay una promesa de Dios, de Jesucristo, que nos dice que Él ha ido a preparar un lugar
Pero mientras le esperamos ese regreso, debemos estar confiados o confiar en el guía que Él nos dejó, que nos hace entender primeramente el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es el camino? Y ese es Jesús. Tienes que buscarle a Él. Nosotros leemos el pasaje de Romanos 10, 9 y 10, que es el que más usamos para poder llevar a la persona cuando toma una decisión a hacer una oración. Y no necesariamente, hermano, es que la palabra de Dios, porque algunos discuten esto, aún eso, dice, que la palabra nunca dice que hay que hacer una oración de fe. No dice, pero es algo que orar por los demás es una decisión que la persona toma. Entonces es uno de los versículos que más pueden encerrar toda la acción que está tomando, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque en ese versículo está encerrando todo el evangelio, todas las buenas nuevas, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahí estábamos tú y yo. Y en ese regalo necesito recibirlo. Y es el que me enseña el camino. Por eso es que cuando tuvo el encuentro con Nicodemo, usted lee el capítulo 3, verso 3 del Evangelio de Juan, dice, es necesario nacer de nuevo. Porque cuando te ponen ese camino, tenemos que dejar el viejo por donde andábamos y caminar ahora en una nueva criatura. Cuando entramos en el camino, entonces Él nos deja este guía y caminando, y en este tiempo que estamos nosotros esperando ese regreso para que Él nos lleve a la morada eterna, debemos nosotros saber el camino y dejarnos enseñar la senda por donde debemos andar y obedecerle en todo tiempo. Y entonces estaremos nosotros seguros de que llegaremos a la vida eterna. El mismo el rey David, en uno de sus salmos, en el 16, él escribe esto, y quiero cerrar con esto. Salmo 16, verso 11, dice, y me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Declarando todo aquello que él había dicho en los versículos que leímos del capítulo 32 de los Salmos, cuando él dice esto, y lo leo de nuevo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En el verso 11, él dice, alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza que una vez conociste el camino, hay alguien que nos va a guiar para que nosotros podamos estar confiados y llegar a la vida eterna. Que el Señor nos ayude a que hoy que comenzamos un nuevo año 2023 pueda haber un propósito en nuestra vida, de poner eso como prioridad en tu vida, de poder estar confiados que estás caminando por la senda donde el guía es el Espíritu Santo. Y puedes estar confiado que en el momento que te llame a su presencia estabas en la senda. Porque Él no te va a dejar hacer algo indebido en ese caminar. Él se cuida de que no haga algo, que hagas algo que a Dios no le agrada. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente en ese camino donde el Espíritu Santo está guiando, es el que le va diciendo,
qué hacer, qué no hacer. Y uno tiene que estar sometido a todo lo que Él diga, porque es el que sabe lo que necesitamos para llegar allá. Cuando nosotros tal vez hemos ido en un tour y va un guía, lo primero que hace es darte las reglas. Aquí no saque la mano, quítese los lentes, o que aquí no se toman fotos. Y nosotros estamos dispuestos a obedecerla, porque si no, lo saca del camino. O sea, bájese. Usted rompe la regla. Pero Él sigue en la misma dirección, porque Él lleva un propósito, llevar al turista y lo que le han dicho. El Espíritu Santo sabe lo que el Padre quiere de nosotros o espera de nosotros. Y Él es el que nos moldea para permanecer en ese camino. Que el Señor nos ayude a obedecer al Espíritu Santo. Y este nuevo año, hermano, usted va a decir como el salmista: alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, porque el Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie.